Para hacer proyecciones entonces sobre estas elecciones hemos invitado a la máster Mónica Vanegas, directora ejecutiva del Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer, y al doctor Pedro Donoso, analista político, director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Gracias a los dos por participar en este espacio. En primer lugar, como siempre, una lectura generalizada a propósito. Claro, al inicio, yo creo que eso tal vez me gustaría conocer su opinión, si fue un error dar información que ya parecía ser tendencia, ¿no? Es decir, bueno, el no parecía perder y de repente se cambia totalmente la tendencia, ¿no? ¿Hubo sorpresas entonces o no desde sus puntos de vista? Mónica, empecemos con usted. Buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto compartir este panel con Pedro. Efectivamente, yo creo que hubo sorpresas. Nosotros hacíamos una invitación a la ciudadanía a hacer un voto consciente, esto es, leer los anexos. Yo personalmente voté por algunas preguntas sí, por otras preguntas no, pero claro, yo estaba también un tanto convencida que en algún momento iba a ganar la pregunta 1 de la extradición, por el simple hecho de que la ciudadanía, cuando ve tanta incertidumbre, asesinatos, narcotráfico, opta por una salida rápida y se creó expectativa que la extradición podía ayudar a sacar a los corruptos y a los narcos del país, aunque quienes hemos leído los anexos y conocemos más de derecho sabíamos que no era tan sencillo. Lo propio con la pregunta número 3. Yo ahí tengo que decir personalmente, Andrés, que mi respuesta era un no rotundo. Yo creo que reducir asambleístas para nada mejora la calidad y además usted sabe cuál es mi causa, la participación política de las mujeres. Esa pregunta de ganar el sí y qué bueno que no ganó el sí, ponía en riesgo los avances que hemos tenido como mujeres en la participación política. Igual como una cuencana viviendo en Quito 14 años, quiero a mi país por igual y no me parecía que tengamos que tener una asamblea que represente mayoritariamente a las 4 ciudades mayormente pobladas o que haya más asambleístas nacionales quitándoles representatividad a las provincias pequeñas. Entonces sí es una sorpresa. Yo creo que incluso los grandes ganadores de alcaldías y prefecturas no se esperaban, pero una vez más nos toca hacer estudios sobre el voto que la gente no lo dice, ni siquiera las encuestadoras, y finalmente acude a las urnas y vota de esta manera. Por ahí quiero dar seguimiento, Pedro, porque efectivamente con tanta tecnología, uno diría, y con tantas empresas dedicadas a hacer investigación de la población, en fin, ¿cómo es posible, no? Porque no hay coincidencia, la tendencia era totalmente distinta y entonces allí viene a ratos la desconfianza, ¿no? Otra vez las proyecciones fallan, las encuestadoras también. ¿Cuál es tu lectura? ¿También te provocó sorpresa frente al tema? Buenos días. Buenos días, Andrés. Qué gusto, Mónica, compartir el panel. Digamos, para empezar, creo que hay que tener mucho cuidado con este discurso anti-encuestas, digamos, que es muy común. Digamos, la encuesta es una herramienta, finalmente, y las herramientas tienen limitaciones porque el comportamiento humano, finalmente, es difícil de leer. Lo segundo es, el problema no es de la encuesta, es cómo se presentó la encuesta. Por ejemplo, en diciembre, a finales de diciembre, inicios de enero, Perfiles de Opinión hacía la pregunta que hay que hacer. Es que ahí está la clave, finalmente, ¿no es cierto? Y las preguntas eran, ¿usted ya tiene decidido por qué votar en la consulta popular? 7 de cada 10 te decían que no. 7 de cada 10 te decían que no reconocen ninguna pregunta y 7 de cada 10 te decían que no ven utilidad en la consulta popular. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que las encuestadoras, ¿no es cierto? La herramienta lo que hace es, no importa que usted no haya decidido votar, si fuese hoy, ¿por quién votaría? Entonces la gente, digamos, vota por un voto, digamos, urgente para responder la encuesta, ¿no? Entonces no tiene mucho que ver la limitación de la herramienta necesariamente, sino cómo se presentan los resultados, pero sobre todo cómo se posicionan los resultados dependiendo del interés finalmente de cada uno. Sin embargo, Pedro, entonces, perdona que interrumpa, Pedro, sin embargo digo que genera suspicacia, porque cuando las cifras oficiales o las de las encuestadoras hablaban de una línea, por ejemplo, concretamente el exit poll de la propia Revolución Ciudadana ya hablaba de triunfo. Entonces allí parecería entonces que sí hay diferencias en la aplicación o en la transmisión de la información, pues.
No, totalmente, hay diferencias y eso es la riqueza de la herramienta. Es decir, cuando uno tiene que analizar una encuesta, siempre tiene que analizar, por ejemplo, la ficha metodológica, ¿no es cierto? Y hay varios preceptos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la muestra, que mucha gente dice que es fundamental, a mí me parece que es importante, pero no es tan importante como, por ejemplo, la manera como se levanta la encuesta y la estratificación, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, las encuestas deben hacerse en hogares para que uno verifique finalmente que la persona que responde a la encuesta vive ahí, ¿no es cierto? Es decir, para que haya síntesis con la información que da, por ejemplo, ¿no? Las encuestas que se hacen presenciales son mucho más, no sé si más precisas, pero mucho más, digamos, específicas que las telefónicas o las digitales, por ejemplo. Es decir, la encuesta finalmente no es el problema. Lo que nosotros estamos viendo es que, de una u otra manera, el comportamiento, ¿no es cierto?, de los ecuatorianos y las ecuatorianas en ese sentido, también tiene un comportamiento de no confianza encuestadora-encuestada. Y eso es clave finalmente, ¿no? Porque ahí viene lo que se llama el voto oculto, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera estamos quizás viendo ahora, sobre todo en el tema de la consulta popular. Ahora, lo que queda muy claro a nivel nacional incluso es la presencia fuerte, sin duda, de la Revolución Ciudadana. Me pregunto, Mónica, ¿esto es mérito de qué? Porque se dice que puede ser también un rechazo a la mala gestión del gobierno, que ha sido el mejor, digamos, que ha aupado, digamos, la línea de Revolución Ciudadana, que decía antes estábamos mejor, porque realmente ha habido problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema administrativo, lo comentábamos aquí al inicio del programa, el tema de sacar simplemente una cédula, un pasaporte. Ahora es un drama. Antes resultaba ser mucho más fácil. Entonces, la pregunta concreta ¿es un mérito de la Revolución Ciudadana o fue ayudado, entre comillas, por la propia línea de gobierno? Estimado Andrés, yo creo que hay que reconocer que todavía hay un voto duro de la Revolución Ciudadana y que su líder, Rafael Correa, con su cuenta de Twitter, moviliza. Recordará además que los candidatos a alcaldía y prefectura hicieron un viaje para tomarse las respectivas fotografías y todos en la campaña apelaban al líder de la Revolución Ciudadana. Yo aquí quiero ser clara y el día de ayer me pronuncié en un Twitter. Yo decía que estos resultados de las elecciones me recuerdan a la frase chilena: Allende ha muerto, pero aún respira. Y yo creo que eso hay que considerar. Lo segundo, estoy de acuerdo con su comentario. Me parece que ha habido una mala gestión gubernamental. Yo aprendí algo durante los 6 años que estuve en el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando yo estaba en Quito, la gente estaba más interesada en la independencia de funciones, en la libertad de expresión, en la no politización de la justicia. Pero cuando yo salí a territorio, sin querer decir que esos temas no sean importantes, porque son importantes, la ciudadanía habla de acceso a la salud, de acceso a un mejor empleo, de una mejor educación, de una mejor vialidad. Y claro está, cuando sencillas cosas como que ya no tengo un turno para sacar el pasaporte, no puedo renovar mi cédula, sigo haciendo filas en las instituciones públicas, llama la atención. Y sobre todo yo creo que son los temas de seguridad. Me parece que aquí hay que tener una lectura bastante delicada, pero lamentablemente en el país está permeando el tema del narcotráfico. A mí me preocupa, y lo decía también en otro tuit, antes solamente nos preocupábamos de las dádivas, del clientelismo, del uso de recursos públicos para promover candidaturas, pero ahora también tenemos que preocuparnos de atentados y asesinatos. Entonces yo creo que también hubo un voto de rechazo a creer que no hay capacidad para darnos la seguridad que los ciudadanos queremos, entre otros temas. Pedro, ¿qué pasa con el gobierno políticamente hablando? Es decir, se dice que tiene una burbuja, se dice que está distante, pero por favor, es imposible no comprender o ser empático frente, por ejemplo, al tema de la inseguridad u otros temas, el tema de la calidad de vida. ¿Por qué esta dificultad, digamos, para resolver estos temas? ¿Por dónde pasa? ¿Por un tema político, por un tema económico? Es decir, ¿cuál es la explicación? Pero antes de responder la pregunta, quiero poner un elemento sobre la mesa que es la manera de analizar este tipo de procesos electorales, ¿no es cierto? Esos procesos electorales deben ser analizados con el filtro de lo cualitativo y no solo de lo cuantitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ganadores no son quienes más alcaldías lograron, ¿no es cierto?, sino la importancia finalmente de ciertas alcaldías. Es decir, que el Partido Social Cristiano haya perdido Quito, que
Guayaquil y Guayas no es que perdió una provincia y una ciudad, o sea, perdió un legado, perdió una presencia, es decir, es más cualitativo el análisis, ¿no es cierto? Y si nosotros nos vamos a analizar las 7 provincias que ponen el 70% de los electores en el Ecuador, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy hablando solo políticamente, hay cantones que tienen más peso político que otros, eso es evidente, y hay provincias que tienen más peso político que otros, ¿no es cierto? Por supuesto. La RC y Pachacuti finalmente son las fuerzas que ahora lideran finalmente esos procesos, ¿no es cierto? Esas victorias. Y eso tiene que ver también porque somos muy malos socialmente para procesar lo que ha sucedido. Es decir, Pachacuti y RC finalmente han ganado, ¿no es cierto?, las seccionales, y eso tiene que obligarnos a regresar a ver a lo que pasó en junio finalmente con el levantamiento indígena, ¿no es cierto?, y en octubre del 19, y procesar lo que sucedió, ¿no es cierto? Yo veía con mucha sorpresa cómo los candidatos, por ejemplo, a la alcaldía de Quito decían, nunca más permitiremos que los indígenas vengan a destruir Quito finalmente, ¿no? Entonces, hay esa burbuja, ¿no es cierto?, de quienes no procesamos muchas veces profundamente los fenómenos que después se convierten en victorias electorales y no entendemos por qué. Eso sucede también con el gobierno. Yo no sé cuál es la razón, ¿no es cierto? Yo, el buen analista, no supone finalmente, entonces me da mucho miedo suponer cuál es la razón, ¿no es cierto? Pero lo que vemos que es un gobierno absolutamente errático desde la gestión, desde lo político, desde el entendimiento de los fenómenos, un gobierno absolutamente embebido en el sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Lo que decía un escritor, lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos, y es lo que no sucede. Yo creo que eso finalmente le está pasando factura. Claro, y un Estado que no está presente, ¿no? Ya lo decía Perfiles de Opinión a finales de diciembre. 2 de cada 10 ecuatorianos confían en el Estado, y eso finalmente es gravísimo, ¿no es cierto? Porque a la larga la resolución de los conflictos lo va a plantear la periferia o actores, digamos, terceros que no tienen que ver con el Estado. Y claro, cuando esas tensiones son administradas por otros y no por el Estado, finalmente es difícil de leer lo que puede suceder. Ahora, ¿y por qué parecería que no pesa aquellos episodios, me refiero a Mónica, que pueden ser considerados como negativos para una elección? Ya lo decía Pedro en términos de lo que se hablaba de que se intentó destruir Quito, y sin embargo una gran votación tiene, por ejemplo, el señor Yunda, que se criticó su rol en ese momento, o el propio correísmo. ¿Cómo entender aquello? O las personas vinculadas, prófugas, el propio líder prófugo de la justicia. Es decir, eso no importa a la hora de la hora. ¿Por qué? 2 lecturas ahí, estimado Andrés. Yo creo que el país, desde que yo me acuerdo del regreso a la democracia, sigue teniendo una justicia politizada. Lo ha tenido en este gobierno, en el anterior y en los anteriores. Yo creo que cuando se trata de demostrar actos de corrupción, a veces falta el argumento jurídico o la fuerza jurídica, y se vende ante la ciudadanía la idea de que hay una persecución política, porque muchos de quienes ahora ganan las alcaldías y las prefecturas en algún momento tuvieron que usar grillete, en algún momento tuvieron que estar con inconvenientes en la justicia, pero creo que al no tener peso jurídico y una sentencia definitiva, se logró poner en la gente justamente esa idea de que había una persecución política. Y a mí me parece que nunca hemos tenido independencia judicial en el país, al menos no desde el regreso a la democracia. En cada uno de los gobiernos se ha usado la justicia también para perseguir. Lo segundo que quiero decir también es que recordemos que las alcaldías y las prefecturas se están ganando con una votación del 25 al 30%, lo cual carece de legitimidad en términos de que el 80 y el 70% no estaría apoyando a ese alcalde o a ese prefecto, y los problemas de legitimidad van a surgir. De hecho, está surgiendo ya una propuesta que no sé si es que tenga oído en la actual Asamblea Nacional, que tiene que hacer las reformas electorales, de que se elijan alcaldes y en este caso también prefecturas con mayoría absoluta. Yo creo que eso podría sonar descabellado, tal vez no es conveniente para muchas fuerzas políticas, pero claro, podría asimilarse a lo que sucede con la presidencia de la República, que hay un voto fragmentado en primera vuelta, pero en segunda vuelta podemos decir que ya esta autoridad gana con más legitimidad. Yo creo que estos temas
no han podido darse con entera satisfacción en la Asamblea. Esperamos que esto sí se pueda escuchar en algún momento porque podría darnos autoridades más legitimadas. Me parece también, Andrés y Pedro, que la situación que vive el país por una falta de una administración pública correcta por parte del gobierno es lo que hace que esté sucediendo lo actual. Yo tengo que decirlo, cuando se daba el tema de la muerte cruzada, yo estuve en contra porque creo que el presidente debe terminar su periodo hasta el 2025, pero yo esperaba que luego de estas movilizaciones de junio 2021 y del riesgo que tuvo al tener 84 votos de 92 necesarios para la muerte cruzada, se iban a cambiar algunas líneas en el gobierno y no ha sido así. Ahora, Pedro, si vamos analizando, digamos, el movimiento político de gobierno, parecería también que hay un fracaso contundente en términos de que se dice que, creo, no es un movimiento o partido político nacional, es decir, se menciona o se critica que más bien tiene relación con un círculo pequeño, que hay mucho, digamos, dinero para organizar, pero en definitiva no hay una conexión de gobierno con la ruralidad, por ejemplo, ni se diga, ¿no? Es decir, ¿tú coincides con esa visión? Totalmente de acuerdo, digamos. Por ejemplo, creo ha sido un movimiento que ha fracasado rotundamente en las seccionales siempre. Ese ha sido su comportamiento natural, digamos, ¿no? Nunca ha tenido un buen desempeño en lo seccional. Y si nosotros hacemos proyecciones de lo nacional, lo seccional es fundamental. Y a eso quiero ir, digamos, ¿no? Es decir, aquí la gran pregunta ahora es, ¿y la gobernabilidad? ¿Qué es lo que va a suceder, digamos? ¿Cierto? Porque a la larga no solo el gobierno ahora tiene oposición en el legislativo, sino en gobiernos seccionales. Y eso es fundamental de entender, porque el 2025 se juega con las elecciones del 2023 también. El 2023, digamos, las seccionales se convierten en básicas para entender una nueva candidatura presidencial, unos nuevos asambleístas, por ejemplo, porque te sirve de levantamiento de información cuando tienes autoridades seccionales, porque tienes conexión con territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, creo finalmente a la larga no es un movimiento político, es una maquinaria electoral, como lo es la Revolución Ciudadana. Igual, no importa que haya ganado ahora, pero también es una maquinaria electoral. Es decir, esa es la gran tragedia de este país, que somos digamos que somos un país de partidos sin ideología, de candidatos sin ideología, de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos. Es decir, claro, no hay, digamos, la suficiente madurez para entender que las estructuras democráticas que tienen que ser fortalecidas son los partidos políticos, finalmente, ¿no? Y ese cambio no se ha dado y no se daba incluso con la consulta popular, que tenía una profunda demagogia antipolítica que yo creo que le hace muchísimo daño al país. Ahora, Mónica, aunque puede sonar simplista, pero si hablamos de ganadores y perdedores, estamos hablando, Revolución Ciudadana recupera su espacio, resulta ganador de estas elecciones, el gobierno, ya lo hemos dicho, fracasa. Me pregunto, del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, ¿qué análisis tienes de esos otros movimientos? Quiero antes complementar lo que dice Pedro. Yo también estoy de acuerdo que aquí se necesita una reforma profunda al sistema electoral, al sistema de organizaciones políticas. De hecho, lo digo así, estuve a favor de la pregunta 4, porque si bien no era tan necesaria, porque ya en el Código de la Democracia, el artículo 223, numeral 1 y la transitoria séptima ya hablan de hacer una auditoría profunda a las organizaciones políticas para que se queden con personalidad jurídica solo aquellas que realmente tienen el apoyo ciudadano. También estoy en contra de estas maquinarias electorales que dispersan el voto. Ecuador no necesita 279 organizaciones políticas, claro, donde apenas 25 son nacionales, apenas 6 son partidos políticos. Ya basta de tener esa permisidad de que los movimientos políticos tengan adherentes no permanentes, y cuando vemos un movimiento, en el 2019 se llama Juntos, en el 2021 se llama Podemos y en el 2023 se llama Ecuador Unido, por poner un ejemplo, claro, con diferentes eslogan. Vemos candidatos que firman incluso algunas actas o algunos acuerdos con partidos como Vox, que son de la extrema derecha española, y luego aquí se postulan por un partido de izquierda progresista. Entonces, esto de que las ideologías han muerto no es tan cierto. Obviamente las causas nos unen, pero sí nos parece descabellado esos camisetazos y ese transfugismo político. Y aquí voy a hablar de Pachacuti y de la Izquierda Democrática, estimado Andrés y Pedro. Nosotros cuando votamos en el 2021 no votamos en lista abierta y voto preferente, votamos
en lista y cerrada y bloqueada. Y si se quiere entender esto, votamos por una organización política. ¿De dónde salen entonces los rebeldes de Pachacutic y los disidentes de la izquierda democrática? ¿Dónde está la línea partidista? Y esas son cosas que debían haber sido solucionadas de alguna manera. Ojalá ya, en vista de que ganó el no en esa pregunta, o al parecer ganó el no en esa pregunta, se aplique lo que dice el código de la democracia. Y creo también que, como usted dice, hay prefecturas y alcaldías importantes porque concentran la mayor votación, y esto puede estarnos dando una idea de lo que puede suceder en el 2025. Pedro, ¿qué cuota de responsabilidad le asignas al Consejo Nacional Electoral, por ejemplo? No me refiero a la organización, ya hemos tenido algunos veedores en este programa hablando del éxito de la organización y de tal, ¿no? Pero me refiero a la campaña anticipada, me refiero a los controles de cosas que no debían haber ocurrido, y claro, el Consejo Nacional Electoral dice, es que la normativa no nos permite, y entonces con esa historia resulta que se cruzan de brazos y ahí tenemos las consecuencias. ¿Debió haber hecho algo para prevenir? ¿Era competencia de ellos, luego la asamblea? Pero en definitiva, ¿qué podemos hacer para no replicar esta historia siempre? Digamos, de lo jurídico, yo no soy competente para responder esa pregunta. La doctora Vanegas tiene mucha más experiencia y más sabiduría que yo en ese sentido. Creo que de una u otra manera la gran pregunta es, ¿no es cierto?, ¿por qué todo el mundo se queja y nadie aporta con reformas electorales finalmente? ¿No? Es decir, quiero decir, yo entiendo la posición del CNE de decir, esa no es mi competencia, yo tengo una limitación que esté en la ley, ok, pero claro, sí tiene iniciativa legal, es decir, presente a la asamblea finalmente propuestas, como fueron las propuestas al Código de la Democracia que impuso la obligatoriedad de los debates, por ejemplo, que a mí me parece que es un avance fundamental y que hay que seguir sosteniendo y defendiendo, independientemente de que nos haya gustado, que fue mal formato, etc. Claro. ¿No? Pero creo que la calentura no está en las sábanas, creo que finalmente sí, la clase política no quiere, tener la responsabilidad de hacer reformas legales, políticas de este país. Alguien lo tiene que hacer, y bien lo puede hacer finalmente el Consejo de Participación Ciudadana, o lo puede hacer el gobierno, o lo puede hacer la sociedad civil finalmente, porque eso establece también la Constitución, una posibilidad de hacer propuestas legislativas de parte de la sociedad civil. Creo que es fundamental, sobre todo además de entender que este país debe matar ya la demagogia antipolítica. Yo creo que nos hace tanto daño finalmente el poner a la política como un lugar en donde solo es oscuro, donde solo los actores políticos transan, donde finalmente hay que reducir los asambleístas, hay que quitarles la plata, el Estado no tiene que pagar finalmente la política. Eso es un error, digamos, porque yo siempre digo, ¿no es cierto?, escucho a mucha gente criticar que la democracia nos cuesta dinero, y yo pregunto, ¿y cuánto cuesta la dictadura, digamos? ¿No? Eso es invaluable, claro, ¿no? El Estado es el que tiene que financiar la política como un ejercicio ciudadano, además que después administra las tensiones, porque cuando no hay Estado, ¿no es cierto?, vemos lo que podemos estar viendo ahora, ¿no es cierto?, que la violencia es la que se encarga de administrar las tensiones sociales, y eso, digamos, nos cuesta muertos. Claro, tal vez también la queja podría interpretar la ciudadana es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral podría hacer más cuando no hay elecciones, tener una actividad mucho más proactiva en términos de capacitación, de foros, en fin, de fortalecer la democracia, si ese es el propósito, ¿no? Entonces concluimos con usted, Mónica. ¿Creería entonces que sí hay elementos que mejorar o por dónde debería venir la iniciativa para prevenir y mejorar los controles en época de elecciones? Bueno, realmente yo estoy segura que hoy, lunes 6 de febrero, ya muchos colectivos académicos, los mismos políticos, estarán ya pidiendo reformas en la Asamblea Nacional. Hay que comentar algo que no sé si sea bueno, pero ya hay un pedido de reforma, de regresar nuevamente al método de Hond, cuando hemos visto que ese método se dice pues que cuando hay un fenómeno electoral podría favorecer a los partidos grandes que tienen voto duro en ciertas provincias y desfavorecer a las minorías, pero también por otro lado esto ha dado que haya una excesiva fragmentación en la asamblea, lo cual no le ha permitido gobernabilidad al presidente actual. ¿Cómo tener un método de asignación de escaños, una forma de votación que realmente represente lo que queremos los ecuatorianos, que nos dé un equilibrio entre el acceso de las minorías, la gobernabilidad y la representatividad? Yo creo que en este sentido también aplaudo que ahora los debates sean obligatorios, más allá de que no todos fueron buenos debatiendo ni propusieron
cosas que les compete como alcaldes o como prefectos, pero ya el ciudadano tenía un insumo más para poder votar y poder tener más elementos de hacer un voto consciente en el momento de las elecciones. Creo que los controles, a ver, en el 2020, 3 de febrero, ya entró en vigencia y algunas transitorias que le daban un rol al SRI, a la Contraloría y a la UAFE, a la Unidad de Análisis Económico y Financiero, para poder transparentar los dineros de la política. ¿Por qué sucede lo que está sucediendo con algunos atentados y asesinatos que realmente nos permiten colegir que puede estar habiendo un dinero mal habido financiando las campañas electorales? Porque no se cumple algunas normas del Código de la Democracia. Hay un artículo que dice que en 90 días el responsable económico de la campaña tiene que rendir cuentas sobre el dinero que recibieron en campaña. Eso es muy tarde, 90 días después. Esto debería ser un control en tiempo real para saber quién está financiando la política en el Ecuador. Tenemos claro que el financiamiento público a través del CNE se da a través de las franjas publicitarias y hay cierto control y equilibrio, pero el financiamiento privado no hay realmente una transparencia, y eso es lo que debe preocuparnos a los ecuatorianos en estas y en las siguientes elecciones, que el dinero sucio no siga financiando la política. Ahí está, ideas claras, propuestas concretas. Ojalá sea el momento entonces de que empiece este proceso para, insisto, no replicar esta sensación de injusticia a propósito de violentar la normativa y de hacer lo que crean conveniente sin ningún tipo de consecuencia. Por ahora es todo. Gracias por el análisis, sobre todo de esta proyección política del país, que nos da retos y perspectivas de incertidumbre de alguna manera, pero que será pues interesante ver qué sucede con nuestro país después de estas elecciones. Mónica Vanegas, directora ejecutiva del Observatorio Nacional de Participación Ciudadana de la Mujer, y Pedro Donoso, analista político y director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.